Pues buenos días y bienvenidos a todos, todas que nos acompañan este día para platicar sobre ISO 50001, gestión de la energía para reducir costos y mejora de sostenibilidad. El día de hoy estamos haciendo un webinar también diferente, estamos invitando y tenemos una empresa invitada que es Integrason Power. Y bueno, ahorita les voy a presentar a los ponentes y vamos a platicar un poquito sobre esta norma. Voy a presentar al ingeniero Jesús Manuel Vélez, que es buen amigo de hace unos cuantos ayeres, ingeniero químico con más de 30 años de experiencia en la industria ambiental y complemento regulatorio, así como sistemas de gestión, máster en eficiencia energética por la Universidad de Barcelona y auditor certificado en ISO 50000, con más de 10 años de experiencia en auditorías energéticas para empresas del sector industrial, incluyendo empresas como Audi, Volkswagen y otros corporativos. La verdad es que van a tener un ponente con mucha experiencia, también sabe de 9000, es auditor líder de 9, de 14, de 45 me parece también, y bueno, ha implementado varios sistemas de gestión de energía en diferentes organizaciones, entonces ahorita es el momento de que todas las dudas se puedan esclarecer y puedan, pues ahora sí que llevarse un webinar enriquecido, así que participen. Bueno, pues buenos días a todos, esperando que se encuentren muy bien. En este caso, como ya comentamos, vamos a platicar un poquito sobre ISO 50001. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar un poquito sobre un tema que creo que es muy importante para todos porque la parte de de energía actualmente está viviendo un entorno muy interesante, ya que la parte de energía en este entorno en que vivimos, tanto en los entornos mundiales y en los entornos locales, se ve implicada en condiciones sobre todo económicas y financieras, ¿no? Como ustedes saben, últimamente con la parte de la guerra que tenemos a nivel mundial en el Medio Oriente, ocasiona que los precios, sobre todo de la principal energía que se tiene, que es la parte de combustibles, aumenten y actualmente lo estamos viendo reflejado en el precio de la gasolina. En las últimas 2 semanas, ustedes se han dado cuenta, el precio de la gasolina ha subido y cada uno de nosotros sentimos en nuestros bolsillos precisamente esa parte de lo que es el impacto que tiene financieramente en la parte energética. Si esto lo trasladamos hacia la industria y sobre todo aquellas que tienen una situación como parte muy importante en su operación, la parte de energía, pues se ve como un punto que afecta enormemente a los costos operativos que tiene la industria. Por eso, esta parte de la energía se vuelve una condición muy importante en su gestión, ya que con ello se puede tener una planificación muy acertada de lo que pudiéramos tener y que estos vaivenes que se tienen derivado de los entornos externos o en el entorno en que nos desenvolvemos, cada vez impacten menos, ¿no? Porque finalmente nuestra gestión energética tendría que verse en un comportamiento muy lineal, independientemente de los entornos que estamos viviendo. Es por ello que lo que de alguna manera nosotros tenemos en lo que es ISO 50001, tenemos que tener precisamente este contexto energético y que este contexto energético nos permita precisamente el poder llevar una gestión que nos lleve hacia lo que es la parte de energía. Eh, con esto les comento, vamos a pasar a la siguiente, que en esta parte de lo que tiene que ver con la parte de energía,
Creo que me fui muy adelante, ¿no? Aquí está. En esa parte del contexto energético que les comentaba, pues tenemos precisamente esta situación de lo que es lo que es actualmente, en un crecimiento de demanda energética muy importante actualmente. Actualmente, la demanda mundial tiene un crecimiento muy importante. Prácticamente se ve que para el 2040 esta demanda de consumo energético sea de un 30% que aumente, sobre todo por lo que tiene que ver por la industria, la urbanización y actualmente también lo que tiene que ver con la digitalización, ¿no? Todo lo que tiene que ver con servicios de Internet, servicios ahora de servidores, hace que aumente también el consumo energético y se vuelve una condición muy importante. Y ante estos desafíos del suministro energético, pues vemos lo que comentaba hace un momento. Primero, la volatilidad tan importante que tenemos en los precios, que generan inseguridades en el entorno, porque con lo que estamos viviendo ahora, pues ustedes saben que va aumentando precisamente esta situación. Y como siempre lo hemos vivido, ¿no? El agotamiento de estos consumos energéticos, pues cada vez es un riesgo que está latente y en consecuencia, pues también la disponibilidad de energía hace que también nuestra gestión sea cada vez más importante para que no tengamos vaivenes de operativos en esta situación. Por lo tanto, es muy importante el que tengamos una gestión en la estrategia de energía en la cual nos permita adoptar modelos de gestión que integren precisamente la operatividad de nuestros recursos, la mejora en la sostenibilidad empresarial, que aquí en la parte energética nos vamos a ver también con cuestiones de desempeño que le llaman a nivel mundial ESG, que son indicadores de desempeño tanto ambientales como sociales y ahora inclusive gubernamentales, porque no solamente en la parte de los costos que ahora hemos comentado y por supuesto en la operabilidad del negocio es muy importante para estar siempre competitivos, también se vuelve importante en la parte ambiental. En la parte ambiental, pues todo lo que tiene que ver con indicadores de emisiones, efecto invernadero, huella de carbono, se ven directamente involucradas en esta situación y en consecuencia también se van a ver involucrados con cuestiones de un marco normativo o un cumplimiento legal que en la parte de energía pues también tenemos que contemplar porque aquí en un momento dado la parte gubernamental es importante, ya son cuestiones de asuntos de gobierno que también otras empresas deben de vigilar en el sentido de las regulaciones que tenemos actualmente, ¿no? Actualmente tenemos regulaciones en materia ambiental. La Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente manejan precisamente situaciones en las cuales debemos de cumplir, sobre todo aquellos que estamos en industria, en el sentido de nuestros reportes de emisiones de efecto invernadero. Son situaciones que no tenemos que visualizar y dar cumplimiento a ello. Y inclusive también actualmente existen en diferentes localidades las condiciones de lo que es impuestos, impuestos por contaminantes o impuestos por emisiones contaminantes que arrojamos, ¿no? Entonces, hay estados en el país que cobran en función de las toneladas de gases de efecto invernadero que se arrojan y estos impuestos hay que estarlos pagando continuamente. Por lo tanto, también aquí necesitamos un marco que nos permita gestionar no solamente la parte operativa y la parte de eficiencia energética, sino también que nos permita operar o gestionar la parte de cumplimiento legal y sobre todo aquello con la parte social. En esta parte del cumplimiento legal,
pues bueno, habría que ver también lo conveniente de tener herramientas que nos permitan demostrar el control energético y la trazabilidad que tenemos en términos operativos, tanto de las fuentes como de de las mejoras, perdón, de las emisiones, y tener, por supuesto, elementos en nuestra gestión que nos permitan una mejora continua en el desempeño energético, porque en este desempeño energético tenemos que demostrar no solamente a a nuestros inversionistas, sino también a nuestros corporativos, a las autoridades, porque también ya hay auditorías de cómo es nuestro desempeño energético y cómo son nuestras emisiones, para saber precisamente lo que acabo de comentar del cumplimiento al reporte de emisiones. Muchos de ustedes saben que este reporte de emisiones se ve a través de lo que tiene que ver las células de operación anual. Ahí reportamos nuestras emisiones y en un momento dado también tenemos que reportar si estas emisiones en su volumen necesitan inclusive hasta auditorías para verificar que estas emisiones, sobre todo de gases de efecto invernadero, que son emisiones GI, eh, eh, van en cumplimiento con la legislación actual. Por lo tanto, ISO 50001 creo que aquí es donde se convierte en un tema muy importante para todas las organizaciones, porque ISO 50001 nos ofrece un marco de trabajo para poder precisamente trabajar bajo una mejora en el uso de energía, reducir los riesgos a los que podamos estar expuestos, como los que acabo de comentar, y por supuesto, aumentar la competitividad, que es lo que estaremos viendo. Y como parte de esto, algo que me gustaría mucho comentarles tiene que ver con beneficios económicos y financieros. En este caso, creo que la parte de tener un marco de trabajo que nos permita, sobre todo, tener objetivos que nos permitan precisamente el poder llevar estos beneficios económicos, el tener este marco, sobre todo para empresas que apenas van a empezar y que van a definir una línea base de su desempeño energético. Prácticamente al iniciar se pueden tener inclusive ahorros de energía de hasta el 30% de beneficio, de ahorros palpables. Y solamente puedo comentar que este porcentaje de ahorro tiene que ver solamente con establecer mejoras en la operación. Porque aún en los primeros pasos todavía no intervienen inclusive proyectos de inversión, eso se vería hasta mucho después, pero lo primero que se tiene que evaluar es cómo es nuestra parte operacional, cómo son los consumos de energía y cómo estos consumos de energía se aprovechan en nuestros diferentes procesos en función de las fuentes, en función de los usos y en los usos, que no tengamos pérdidas energéticas, que en un momento dado esas pérdidas energéticas no las vemos, sobre todo por sequedad de taller, y esas pérdidas energéticas operativamente, simplemente con actividades de mantenimiento, se pueden implementar y tener beneficios palpables en el sentido de una reducción de costos muy significativa. Las mejoras operacionales que tenemos prácticamente llegan a ser muy simples y de muy bajos costos, porque prácticamente es cambiar nuestras formas de operación, hacer cambios simplemente en las actividades que tenemos en nuestros flujos de proceso, e inclusive hacer pequeñas inversiones simplemente para mejorar en cuanto a las condiciones de mantenimiento de nuestros equipos, para que estos equipos funcionen operativamente de manera más eficiente y que sus pérdidas energéticas sean menores en términos de la operación. Una vez que se hayan de alguna manera tenido
estas situaciones de lo que tiene que ver con las tareas o las acciones de mejora operativas, podemos ver precisamente lo que va a ser las mejoras en cuanto a nuestros indicadores de desempeño energético y pudiéramos ver inclusive en un momento dado cuestiones de inversión, en donde en esta inversión, en cuanto a modernización tecnológica, pues suelen tener, cuando se tiene una buena investigación de estas mejoras tecnológicas y la inversión que se requiere, pueden tener retornos de inversión menor a 4 años. Lo que, como ustedes saben, un retorno de inversión menor a 4 años es muy importante. Es un proyecto que es muy significativo en el sentido de que es muy atractivo y en consecuencia las mejoras económicas pues se verían palpables en un corto plazo. Amigo, Esto, sí. perdóname que te interrumpa aquí. Tengo una pregunta de Laura que era referente a la legislación. Antes de que sigas avanzando, ¿cuáles serían las leyes, reglamentos o normas relevantes en 50.000 que debe de considerar el sector industrial, además de las que mencionaste, ¿no? De la de impuestos y la ley general de, no sé cuál sería, LGEPA. Sí, digo, tenemos un marco legal muy amplio. Creo que esto, inclusive un marco legal en términos de poderlo abarcar, prácticamente podríamos decir que es un curso, pero, pero podríamos decir que en términos, lo que es, en términos de energía, pues tenemos la parte de lo que es la ley de transición energética, que tiene que ver con la eficiencia energética. Es una ley nueva que acaba de salir. Tenemos también la ley de la industria eléctrica, que tiene que ver con lo que es la generación y el consumo de energía eléctrica. Tenemos la ley de hidrocarburos, que en esta parte tiene que ver pues con toda la línea o la cadena de suministro y consumo de lo que son los hidrocarburos que se consumen, principalmente hablo de combustibles, gasolina, gas natural, gas LP. Tenemos normas que están asociadas hacia cada una de estas leyes que comentamos, porque las normas que se reflejan a cada una de ellas tienen que ver precisamente con el control y la organización de cómo se gestiona el consumo energético y la seguridad energética también, inclusive en un momento dado también la parte ambiental. Y hablando de la parte ambiental, pues en este caso tenemos la ley del cambio climático, que es una ley que viene a través de la ley de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, donde la ley del cambio climático habla precisamente sobre emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, en términos generales les puedo comentar que este es muy general el marco normativo, pero pudiéramos tardarnos aquí un día en comentar sobre esta parte del marco legal. Pero lo que sí quiero comentar a esta pregunta, que es muy interesante, es que el marco legal se vuelve cada vez un tema de interés muy importante para las organizaciones y en el cual se tiene una interacción con el gobierno en el sentido del cumplimiento. Por lo tanto, la gestión del cumplimiento pues tiene que estar dentro de nuestro marco y ISO 50001 nos permite precisamente el llevar una gestión del cumplimiento de este marco legal. No sé si quedó de manera general respondida esta pregunta. Claro, gracias, amigo. Sí, sí, y no se olviden de hacer sus preguntas. Aquí las vamos a ir contestando. Y sobre el tema que decías, bueno, pues ya también vienen los nuevos cambios de la ISO y ya el cambio climático ya no es una cuestión de que si queremos o no hay que querer hacerlo, ya va a venir dentro de las normas, ¿no? Corrígeme si estoy mal. Definitivamente, México es uno de los países firmantes en la Agenda 2030, donde tiene que ver precisamente con esta parte de lo que es la parte de emisiones de gases, la huella de carbono, la parte ya no es tema de esta situación, pero en cuestiones ambientales también tiene que ver con huella hídrica y con condiciones de generación de residuos, pero en la parte de emisiones de gases de efecto invernadero es una situación en la cual
cada vez México saca más regulaciones, las cuales hay que estar muy atentos para poderlas identificar, analizar y una vez analizadas, el poderlas cumplir. Entonces, sí, el marco legal es un elemento que es de sumo interés y sobre todo al ser de este interés, pues ISO 50001 nos permite precisamente el poderlo gestionar de manera muy importante para poder dar este cumplimiento que se va a requerir. Muy bien, amigo, gracias. Y bueno, pues también Laura nos dice que programamos algún curso de legislación en materia energética. Laura, te contactamos y con gusto lo podemos hacer. Adelante, amigo. Así es. Y bueno, en ese sentido, hablando de cumplimiento y hablando precisamente de competitividad, la parte de organizativa o la parte de las organizaciones es que el que tenga una competitividad muy importante y sobre todo una estabilidad que también tiene que ver con la parte financiera, pues en el sentido de tener las variables energéticas controladas y que nos permita tener un comportamiento que de alguna manera gestione los riesgos de estos elementos de subida de costos en la parte energética, pues nos va a permitir precisamente tener una competitividad muy importante, ¿no? Y sobre todo, que nos facilita incentivos para poder seguir invirtiendo en las mejoras operativas y, por supuesto, mejorar la rentabilidad y la competitividad empresarial. Vamos a hablar un poquito más de estas ventajas estratégicas y de sostenibilidad. Y en ese sentido, pues yo creo que una de las más importantes es el fortalecimiento de la reputación. Dos elementos o dos variables importantes en esta parte del fortalecimiento de la reputación. Por lo que hemos venido hablando y que cada vez se vuelve de más interés, el cumplimiento legal. Este cumplimiento legal normativo en el sentido de que tengamos menos temas que puedan complicar la relación con el gobierno por no tener cumplimiento legal de manera importante y que no tengamos sanciones en ese sentido, pues por supuesto que la parte de la reputación va a ser muy importante. Ahora, como ustedes saben, en la parte ambiental, el cumplimiento legal es muy interesante, es muy, muy, muy fuerte. Y en ese sentido, se va relacionando mucho también con la parte del cumplimiento legal en materia de gestión. El tener un buen cumplimiento pues va a dar confianza a nuestros clientes e inversionistas y en consecuencia habrá contribución a los objetivos de desarrollo sustentable, que esto es muy importante. Cada vez estos objetivos de desarrollo sustentable a nivel corporativo son más exigentes y estos objetivos de desarrollo sustentable pues también van relacionándose principalmente al cumplimiento legal. Esto ocasiona que precisamente cuando tengamos estos objetivos nos permitan lo que es la la buena gestión y el buen control de nuestras variables energéticas. ¿Cuáles son? Y aquí vamos a hablar un poquito, hablamos de términos generales de lo que de alguna manera tiene que ver con la gestión de la ISO 50001 y la importancia de lo que actualmente tenemos en lo que es una buena gestión en temas de desempeño energético. Por lo tanto, es muy importante que para poder tener estas cuestiones de desempeño energético, pues en materia de ISO 50001, lo primero que debemos de tener, como cualquier norma ISO que implementamos, es el compromiso del liderazgo, ¿no? Que antes le llamábamos el compromiso de la dirección o la alta dirección, la cual debe de estar con plena conciencia
de que precisamente nosotros tenemos situaciones que nos permitan mejorar en materia de energía y que la materia de energía es un elemento clave para el negocio. Es una situación que, que se alinee a los objetivos del negocio. Y teniendo esta fotografía o este marco donde nos permita precisamente el establecer que el desempeño energético es una variable operativa en nuestro negocio, la cual tenemos que priorizar para poder mejorar. Entonces, este compromiso de liderazgo va a ser la punta de lanza para poder tener una implementación de ISO 50001 muy importante. Amigo, perdón, Sí, una pregunta aquí. Me indican cuáles son los requisitos y los pasos para que una empresa pueda optar por ir por 50.001. ¿Tiene que ya estar certificada en otra norma, 9, 14 o alguna otra normativa? no hay ningún requisito para ello, pero claro, el haber estado certificada en una ISO 9001 o en una ISO 14001 va a ayudar porque parte del barco de gestión que establece la ISO es muy similar para cada una de las ISOs que tienen este tipo de elementos o diferenciales en calidad, en ambiente o en energía. Pero no está supeditada a tener una antes que la otra. Eso va en función de cada organización. Pero el tener una ya certificada, por supuesto que ayudaría porque ya hay un camino ya realizado en términos de gestión y esos términos de gestión van a ser muy similares en la organización para poder implementar una ISO posteriormente a la que ya tengamos certificada. Gracias. Está bien. En cuestiones de lo que es la revisión energética identificada en términos de cuáles son los usos significativos y que nos permite priorizar acciones basadas en datos objetivos, es que cuando ya tenemos el compromiso por parte de la dirección de que el tema energético es muy importante, aquí ya viene una cuestión técnica, la cual es evaluar para poder primero identificar cuáles son nuestros consumos energéticos y con estos consumos energéticos establecer objetivos en donde podamos tener en un momento dado las posibles mejoras que en el marco nos establece. Voy a ahondar un poquito más adelante en una lámina posterior, pero lo primero es saber y posicionarnos cómo es nuestro consumo, establecer una base, una línea base de consumo de energía, o sea, sin ahorros, cómo estamos actualmente en nuestro consumo energético. Y entonces sí, una vez que sepamos dónde estamos en nuestro consumo de energía, poder implementar lo que es el ciclo de mejora de las ISOs, que es el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar, que muchos de ustedes lo conocen, que esto es lo que nos garantiza una mejora continua y por supuesto que esta mejora se sostenga en el tiempo, sobre todo por el efecto que nos ocupa ahora, que es la gestión energética. Amigo, otra pregunta aquí. Sí. ¿Quién nos ayuda con ese reporte o cómo sacamos el reporte de nuestro gasto de energía? Eh, Voy a adelantarme un poquito ya que la pregunta está, porque en ese sentido la parte de esta pregunta que es muy interesante pues, es precisamente la siguiente lámina que tengo, pero prácticamente en el ciclo de mejora continua pongo aquí las cláusulas de la norma ISO 50001 y en la parte de planificar, que son las cláusulas 4 y 6, tenemos precisamente la parte de revisión energética. En esa parte de revisión energética que viene la pregunta, aquí ya pongo la cuestión de la revisión energética, es establecer esa base en términos de los consumos de energía que tenemos. Por un lado, que son precisamente las fuentes, por electricidad, por gas natural, que son los combustibles, por diésel
por vapor. Aquí nos falta, por ejemplo, también aire comprimido, que también es uno de los elementos que pudiéramos que tener. Pero aquí, por ejemplo, pudiera estar diciendo que esta revisión incluye a una empresa que a lo mejor probablemente no tenga aire comprimido, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que hay muchas fuentes de consumo de energía en nuestras organizaciones a las cuales son necesarias para la operación. Estas fuentes de energía que acabo de comentar, pues tendrán que ser revisadas y analizadas de tal manera que nos permitan qué procesos ocupan cada una de estas energías, cómo es su comportamiento, cómo es su consumo, eh, identificar si en este consumo pudiéramos tener pérdidas de energía. Por ejemplo, cuando hablo de vapor, es que tenemos una caldera que genera vapor y por lo tanto, si genera vapor, tenemos líneas de vapor que van hacia los puntos de consumo. Muy probablemente en todo este sistema de vapor podamos tener fugas, podamos tener pérdidas, podemos tener condensados. Y todo ello nos lleva a tener un análisis energético porque todas esas pérdidas que acabo de comentar, en términos generales, pues es una pérdida de energía muy importante. ¿Qué ocasiona esto? Que tengamos mayor consumo de diésel, que al consumir mayor volumen de diésel generemos más emisiones contaminantes de efecto invernadero, que tengamos otras implicaciones ambientales por consumir más combustible y por supuesto, eh, mucho más caro porque cada vez tenemos más consumo de este energético y nuestras operaciones se vuelven mucho más costosas. Por lo tanto, este filtro, como aquí lo llamo, que es un filtro analítico, tiene que ver precisamente con un análisis de datos históricos, cómo son en esos datos históricos el consumo de nuestra energía en nuestros procesos, en nuestras operaciones, y cuáles son, en un momento dado, también identificar aquellas variables muy relevantes en términos de energía, como son presiones, como son temperaturas, como son volúmenes de producción, como son en un momento dado también volúmenes de consumo. El filtro analítico o el análisis de lo que es nuestros consumos nos llevan precisamente a tener identificar los equipos y procesos que representan la mayor participación de consumo o el mayor potencial de mejora. Y en este sentido, vamos a poder tener, una vez haber hecho este análisis, tres, tres elementos de salida o tres resultados. Por un lado, nuestra línea base energética, que es con la que tenemos que nosotros empezar o nuestro punto de salida para empezar a hacer nuestras mejoras. Nuestros indicadores de desempeño energético. Estos indicadores de desempeño energético también son muy importantes y salen de este análisis, ya que nuestro indicador de desempeño pues va a variar en términos de los consumos de energía que tenemos, ya sean kilowatts, ya sean metros cúbicos de gas, ya sean calorías por o hora consumida o toneladas de vapor. O sea, cada elemento de energía nos va a definir qué indicadores son los más importantes para nosotros en el desempeño energético que nos permitan precisamente dar ese seguimiento y tener datos reales de la operación, que con estos datos reales de operación podemos tomar decisiones a los cuales esas decisiones nos darán como resultado oportunidades de mejora priorizadas. Es así como nosotros podemos establecer una línea base, establecer un análisis de nuestro desempeño energético que, pues, por supuesto, tiene que ver con nuestras operaciones. En ese sentido iba la respuesta de esa pregunta. No sé si tengan alguna duda más acerca de esto. Adelante, amigo.
Perfecto. Y bueno, me regreso un poquito a la parte de la norma en el marco de trabajo que precisamente nos da la ISO 50001, que es precisamente el marco de planificar, hacer y verificar y actuar. Comentábamos hace un momento la parte de planificar, que es muy importante, sobre todo el análisis del contexto. Hablé un poquito sobre cómo los riesgos que estamos expuestos tanto en el entorno mundial como en el local es parte de evaluar bien el contexto, porque este contexto el cual interviene en nuestras organizaciones pues van a ser pautas para poder evaluar los riesgos a los que estamos sujetos. El liderazgo que ya comentaba hace un momento, que tiene que ver con el compromiso de la dirección. Y por supuesto, para tener una buena planificación, tenemos que tener una muy buena revisión energética. Esto por la parte de planificación. Por la parte de hacer, una vez que tenemos esta revisión energética y este compromiso al cual hemos hecho ya como parte de la dirección, pues el tener el hacer, ¿no? Que son nuestras cláusulas 7 y 8. En ellas está el soporte y la competencia de cómo vamos a tener los recursos para poder establecer las acciones que queremos hacer para mejorar nuestro desempeño energético. Los controles operacionales, esto es muy importante. Hace un momento hablaba que el tener una mejora en nuestro desempeño energético no se traduce solamente a que cambie un equipo más moderno por otro porque es más eficiente en el consumo energético. No, simplemente es con el poder analizar mis operaciones y en esas operaciones pues, cambiarlas de tal manera que al cambiarlas tienen un beneficio energético que me va a permitir mejorar de manera muy sustancial. Y en ese sentido se convierten en mis controles operacionales. También la parte de lo que es las inversiones. En las inversiones, si ya vemos que no podemos mejorar más y que los equipos que tenemos ya no tendrían más oportunidad de mejora, dado que son equipos viejos, son equipos que ya su condición operativa no da más para tener una mejora en el consumo de energía. Entonces, pues también podemos tener aquí la parte de diseño para diseñar nuevos procesos con nuevos equipos y, por supuesto, la parte de inversión, ¿no? Que tiene que ver con las adquisiciones. El poder evaluar qué equipos nuevos pudieran en un momento dado poder tener para suplantar estos equipos anteriores que sean más eficientes en el consumo energético, la inversión que se requeriría y, por supuesto, la parte financiera, ¿no? Que es lo que más nos interesa, el retorno de inversión, que en ese sentido, al tener un retorno de inversión importante, nos va a dar lo que es la decisión de poderlos efectuar. Otra parte de lo que nos marca la ISO 50001 tiene que ver con la parte de verificar todas las acciones que de alguna manera hicimos en las cláusulas anteriores, que es la 7 y la 8. En la 9 tenemos que verificar. Tenemos que verificar esta evaluación de desempeño, que efectivamente tanto las mejoras operativas y las mejoras en tecnología hayan sido importantes, que sí hayan dado resultado. El que podamos revisarlas con auditorías internas, ISO 9000, con las auditorías internas, como hacemos con cualquier cláusula, y por supuesto la revisión de la dirección. ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Sí, amigo, yo. Mira, tengo una pregunta aquí de Alice. Nos dice que si la ISO 50000 solo se enfoca en el consumo de las diferentes fuentes, pero ¿qué pasa con las emisiones de productos de consumo? ¿Las normas exigen alguna gestión de estas emisiones? En términos, las emisiones son parte de lo que es el consumo de energía. Las emisiones como tal pueden ser en un momento dado también una posibilidad de un desempeño energético por la carga energética que tenga, ¿no? Por ese lado la gestionamos.
no por una emisión per se. Pero si ya queremos ver qué pudiera estar relacionado con mi emisión, entonces entra aquí la parte ambiental. Y en la parte ambiental, pues bueno, si tenemos emisiones por el consumo de combustibles, pues bueno, tenemos leyes ambientales y normas ambientales que regulan precisamente la calidad de las emisiones por consumo de combustibles. Entonces, por un lado, tenemos la gestión energética, porque en las emisiones también hay una carga energética que se puede gestionar, inclusive optimizar, pero esa es parte también del proceso de evaluación de energía. Pero también por la parte ambiental, entonces ya tendríamos otras implicaciones de cumplimiento legal que también tendríamos que vislumbrar, pero eso ya tendría que ser por la parte ambiental. Perfecto, gracias, amigo. Sí, y finalmente, la parte de la cláusula 10 de la ISO 50001, que tiene que ver ya con el proceso de mejora continua, que una vez que establecimos los elementos del ciclo, que es la planificación, la ejecución y la verificación, de ellos salen resultados que tienen que ver con acciones correctivas para poder alinearnos hacia los objetivos establecidos, y que esas acciones correctivas nos permitan en esa mejora, una mejora continua para poder volver a planificar, poder volver a realizar y, por supuesto, volver a verificar que nuestras acciones correctivas hayan sido eh, óptimas y eficaces. Vamos a hablar un poquito también de casos de éxito y conclusiones. Aquí es muy importante el que podamos establecer estos casos de éxito en México, y pues también a nivel, no solamente, puse aquí Pymex, porque a veces las Pymex son las que más trabajo les cuestan en tomar la decisión en la parte de gestionar sus consumos energéticos. Pero cada vez se ha visto más importante esta parte de los ahorros en las pymes, porque en ese sentido ellas han tenido una buena resultado en lo que es la gestión energética, ya que en términos de energía por refrigeración, por cuestiones de calor, por cuestiones operativas en la parte de electricidad, pues bueno, han tenido mejoras muy importantes. Y como comentaba al principio de lo que es la presentación, prácticamente el tener en la implementación, y una vez que hayamos terminado con esta implementación, ahorros de un 30%, que es el estándar o la media de ahorros energéticos, creo que es muy interesante, muy atractiva, y creo que en esta parte de la ISO 50001 no habría el por qué no implementarla, ya que la parte benéfica prácticamente es a corto plazo. También en lo que es grandes industrias se ha implementado esto. Yo he tenido la oportunidad para trabajar en empresas muy importantes, sobre todo de la industria automotriz, y en ellas la implementación de la ISO 50001 ha sido que permitan precisamente el tener ahorros muy significativos. Y no solamente en los ahorros operativos, sino también en la parte de los indicadores ODS, ¿no? Que tienen que ver con los indicadores de sustentabilidad, que ahora es de mucho interés actualmente para las grandes empresas, ya que estos indicadores de sustentabilidad se ven reflejados mucho en la parte energética, en la parte ambiental, y en consecuencia, pues precisamente refleja una gestión importante que en lo que hablábamos hace un momento genera una importancia muy importante para la empresa. Y en la parte de lo que de alguna manera hemos hablado aquí, por lo que tiene que ver con ISO 50001, pues es que ISO 50001
impulsa de manera muy importante lo que es el bienestar, una responsabilidad social y una transparencia integrando la energía como estrategia. Y hablando de transparencia, vuelvo a la parte de cumplimiento legal, porque el tener una buena gestión en eso, pues la parte de transparencia en términos de auditorías, de inspecciones por autoridades, pues podemos también nosotros aquí el tener la seguridad y la certeza de que nuestro cumplimiento legal está bien gestionado y por lo tanto no tendríamos riesgos que en un momento pudieran involucrar sanciones. Eh, Especialista en estructuración de decisiones energéticas para empresas industriales y comerciales. Él acompaña a las organizaciones que enfrentan retos como paros eléctricos, costos energéticos impredecibles y alta dependencia de la red, ayudándolas a integrar estrategias que protegen la continuidad operativa, fortalece la planeación financiera y genera impacto positivo en el desempeño del negocio. Si algunos tenían aquí alguna pregunta sobre la parte de lo que es gestión de energía, bueno, pues aquí tienen una solución que les puede ayudar bastante para la parte de paneles solares. Entonces, amigos, si quieres, ¿estás por ahí? Sí, amigo, aquí no te quería interrumpir. No me deja prender el video. A ver, déjame ver. Ahorita vamos a hacer esa. Nada más. Muy bien, mira, aquí ya se animaron. Le tienen unas preguntas a Manuel en lo que de activo em, tu cámara. Manuel, por aquí nos preguntan, ¿existen estándares a nivel mundial del consumo adecuado de energía para las empresas según su tamaño y naturaleza? No, no como tal, pero sí para procesos y equipos. O sea, hay equipos como la parte de calderas, de generaciones de vapor, que tienen estándares para su operación. Hay para equipos de energía eléctrica y cada uno de esos consumos que tienen esas empresas, pues van a ser variables que van a establecer su desempeño energético, ¿no? Por lo tanto, el establecer un estándar para una empresa no lo hay porque pues hay una cantidad de variables muy importante dependiendo de los procesos y equipos que tengan y de las fuentes de consumo de energía, pero sí lo que vamos a poder encontrar van a ser estándares para esas operaciones, para ese equipamiento que consume energía, ya sea eléctrica, ya sea calorífica, ya sea por vapor, ya sea por presión o aire comprimido, tantas variables de consumo de energía que tenemos, refrigeración también, lo cual esas variables, para todas esas condiciones que acabo de comentar, sí pudiéramos encontrar estándares. Ujú. Y por supuesto que del tamaño de las empresas variaría también el término de los equipos que tengan, ¿no? Y en consecuencia la variación sería muy diferente. Por lo tanto, por empresa no, pero por operaciones sí. Sí, aquí nos indica que, que del consumo adecuado. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta para Manuel. Si no, pasemos con Juan. Listo. Bueno, amigo Manuel, pues gracias. Ahorita continuamos contigo. Y Juan Leoncio, pues adelante. Aquí yo tengo tu presentación, te ayudo. Muchísimas gracias, mi estimadísimo amigo. Pues después de revisar la parte de la norma, sus beneficios y su estructura, me gustaría aterrizar esto a la realidad empresarial, porque en la práctica estos temas no llegan a la mesa de una empresa como un proyecto de certificación, llegan como una presión operativa, financiera o de continuidad. Y algo que salió, creo, hace un momentito en las preguntas me parece muy relevante, el tema de cómo se mide el consumo energético. Porque medir no es el objetivo, medir es el punto de partida. Muchas empresas ya tienen datos, pero el reto real es qué decisiones están tomando con esa información.
Y ahí es donde la medición deja de ser técnica y se vuelve una herramienta para tomar mejores decisiones. Y también nos da una señal importante, porque cuando una empresa empieza a preguntarse cómo medir, normalmente ya está en un punto donde necesita tener un mayor control y claridad de lo que está teniendo. Obviamente la ISO 50001, además de ser una certificación, también puede entenderse como una forma de ordenar cómo se están tomando las decisiones relacionadas con energía dentro de una organización. Y algo que vemos constantemente es que cuando hablamos de ahorro, eficiencia o mejora continua, eso solo es posible cuando hay claridad en el problema. Porque si no, una solución bien implementada puede seguir siendo una mala decisión. No es como tal la tecnología, es la decisión. Y una decisión estratégica, energética en este caso, normalmente aparece cuando la empresa necesita continuidad, estabilidad o mayor claridad para crecer. La, no cuando alguien, sí, muy bien, gracias. No cuando alguien quiere instalar algo, sino cuando algo en la operación empieza a presionar. Lo que hacemos nosotros realmente es intervenir cuando la energía deja de ser un problema o más bien empieza a ser un gasto y empieza a convertirse en una variable que afecta las decisiones empresariales. Ahí ayudamos a estructurar, evaluar e implementar, pero en ese orden, porque cuando ese orden se rompe es cuando empiezan los problemas. Siguiente, amigo, por favor. Y aquí es donde lo he visto en ISO 50001. Cobra sentido práctico porque cuando una empresa empieza a sentir impacto en continuidad, en costos, en riesgos, en planeación financiera o infraestructura, ya no está frente a un tema técnico aislado, está frente a una decisión empresarial. Y dependiendo del nivel de presión, esa decisión puede ir desde ajustes operativos hasta replantear completamente cómo se estructura el costo energético. La siguiente, amigo, por favor, gracias. Estas tecnologías no son el punto de partida, como bien nos comentaba Manuel. Más bien son herramientas distintas para contextos distintos. La pregunta correcta no es qué tecnología existe, sino qué problema real está tratando de resolver la empresa. Porque no todas las decisiones requieren de inversión, pero las que sí requieren mucho más de claridad. La siguiente, gracias. La experiencia como tal no importa, pero más importante todavía es aplicar respuestas iguales a problemas distintos. Contamos con una unidad operativa, que es Energy Solutions, que la implementación debe de medir después de entender bien el mapa de la decisión. Si no, solo se está ejecutando sin saber si es lo correcto. La siguiente, amigo. Tener respaldo técnico, financiero y de fabricantes es importante, pero no sustituye el criterio. Una solución bien respaldada sigue siendo una mala decisión si entras antes de tiempo. Siguiente, por favor, amigo. Para nosotros, esta es la parte central: diagnóstico, evaluación, ingeniería e implementación. Lo importante es el orden. Muchas empresas comienzan en ingeniería o directamente en implementación. Nosotros creemos que primero aquí hay que entender cómo se está tomando la decisión, qué presión la está detonando y qué nivel de urgencia realmente existe. Porque como ya se mencionaba hace un momento, hay muchas mejoras que pueden lograrse sin necesidad de inversión, como bien lo preguntaron ahí, o lo bien lo comentaba Manuel en su presentación. Pero llega un punto donde eso ya no es suficiente. Y es ahí donde la empresa entra en una segunda etapa de decisión, una etapa donde ya no se trata de solamente de ahorrar, sino de proteger la operación, estabilizar costos o poder crecer con incertidumbre, perdón. Y en ese punto hay algo interesante que empieza a cambiar dentro de las organizaciones. Antes este tipo de decisiones
se veía casi exclusivamente como CAPEX, es decir, presupuestos para generar una inversión con la cual vamos a generar ahorros, como las grandes inversiones, exactamente, y difíciles de aprobar, que no se, son las disyuntivas de la mayoría de las empresas. Invierto en equipos para seguir creciendo mi operación y ser mucho más rentables, o compiten con otras prioridades que son ahorros. Hoy cada vez más empresas están empezando a cuestionar eso y a explorar decisiones que pueden estructurarse más como OPEX, que justamente es lo que nos comentaba Manuel en la toma de decisión. Podemos empezar a tomar y realizar ahorros previos sin necesidad de hacer una inversión. Es decir, no solo como una inversión que hay que justificar, sino como una forma de sostener la operación, proteger el flujo que le interesa tanto a la gente de finanzas y a la dirección general, y reducir también el riesgo. Y cuando esta lógica cambia, también cambia la conversación interna, porque ya no es solo una decisión técnica, se vuelve una decisión entre operaciones, finanzas y dirección. Y ahí es donde realmente empieza a tomar sentido todo lo que se revisó justamente ahorita en la ISO 50001, como una forma de darle estructura a esa decisión. En resumen, la siguiente, por favor, mi estimado amigo. En resumen, la energía rara vez es el problema de fondo. Más bien revela cómo una empresa está enfrentando temas de continuidad, costo, riesgo o crecimiento. Y por eso, antes de implementar, vale la pena entender con claridad qué se está decidiendo realmente. Si identificas este tema que ya está impactando en tu operación o tus decisiones, con gusto yo puedo acompañarlos a revisarlos directamente en su operación y entender qué sentido tiene de estructurarlo y cómo estructurarlo en su caso. Pues esa sería mi participación, mi estimado amigo, y no sé si tengan también aquí alguna duda. Pues si tienen alguna duda, escríbanla. Aquí nuestro amigo Juan Leonzo de Integrason Power, pues les ayuda precisamente a la implementación de lo que es los paneles solares en sus organizaciones y es un punto de ahorro de energía. Entonces, aquí están sus datos. Y bueno, coméntenle que lo conocieron en el webinar para que ahí les dé una oferta muy atractiva para quien quiera implementar esta solución de paneles solares. Juan, Manuel, muchísimas gracias. Gracias por esta información que nos comparten, que siempre es importante para aquellas empresas. Es una norma que creo que tenemos que empezar a presupuestar para el futuro, porque 50.001, pues, es una parte de la gestión energética que ya es a nivel mundial y va a ser algún requisito, pues, seguramente en nuestro país en algún momento, ¿no? Ya es un requisito de nuestro país. Ya es un En requisito, términos sí. de, no como hizo 50.001, no como hizo 50.001, pero sí como en términos de mejora en el desempeño del consumo energético, ¿no? Que en consecuencia envuelve a tener la 50.001 como un tema de un marco que nos permite en un marco de trabajo estandarizado y el poder gestionar bien nuestra parte de gestión energética. Claro, y aquí lo importante es, como bien comentas, no es que vaya, o sea, creo que aunque no la implementes o le vais a buscar la certificación, creo que es importante empezar a conocerla e implementar esos ahorros, porque en algún momento, pues el ahorro de energía, pues también es un beneficio para las organizaciones, ¿no? Ahí está lo de bonos de carbón, que creo que también tiene algo que ver con esto. Entonces, pues la gestión de energía, sí, como bien dices, ya está aquí y no necesitan implementarla para certificarla, pero sí podemos darles esos cursos para que la conozcan y vayan preparando sus organizaciones. Así es. Muy bien, ¿algo más que quieras comentar, amigo Juan? No, muchísimas gracias a ti, amigo, por la oportunidad de participar aquí en este webinar, y también a todas las personas que nos hicieron favor de acompañarnos. Como bien comenta tanto Manuel como tú, creo que la parte más importante es empezar a generar ahorros, de manera que las empresas sigan siendo mucho más competitivas, no solamente por implementación de la norma, sino realmente por una visión
de estrategia dentro de las organizaciones. Perfecto. Muy bien, pues no me queda más que agradecerles que tengan excelente viernes, excelente fin de semana. Muchas gracias, Manuel. Pues los vamos a contactar para el curso. Vamos a contactar a esas empresas que quieren el diagnóstico. Juan Leoncio se va a contactar también con ustedes para la parte de los paneles solares, su instalación, su diagnóstico, y tiene beneficios incluso financieros, ¿verdad? Por ahí tengo entendido que si no lo tienen presupuestado, tiene algunos apalancamientos como financieros para que puedan ir implementando e instalando estas soluciones, ¿verdad? Es correcto, amigo, así es. Muy bien. Bueno, pues que tengan excelente tarde. Muchas gracias y cuídense. Gracias, hasta luego. Y bueno, Hasta hasta luego a luego. todos.